Vamos a ver a continuación el ejemplo de evaluación de esta semana. Recuerda que en Construyendo Méritos tenemos un ejemplo de evaluación por cada semana, por ello te invitamos a suscribirte a este nuestro canal y eso te permitirá conocer cuáles son los modelos de evaluación y los conocimientos, habilidades y competencias que están siendo evaluados en los concursos públicos de méritos del país. En esta ocasión vamos a abordar el ejemplo de derecho de petición y acceso a la información. Este ejemplo está construido bajo la metodología de juicio situacional, que es la metodología que se usa en los concursos públicos de méritos del país, especialmente en aquellos de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y esta metodología está caracterizada por lo siguiente. Cada grupo de preguntas está precedida de un caso hipotético o situación como la que vemos allí, y cada pregunta está construida bajo el modelo de selección múltiple con única respuesta, contando con solamente una clave de respuesta, es decir, solamente una opción de respuesta correcta. A su vez, de cada caso hipotético se desprenden una pluralidad de preguntas. Vamos al ejemplo. Situación número 1. Un ciudadano solicita copia de los soportes de experiencia y educación de la hoja de vida de un funcionario de la entidad. El funcionario ha sido el encargado de adelantar un trámite de interés del ciudadano, quien de su parte ha manifestado inconformidad con los tiempos del trámite, así como con algunos errores que se han evidenciado de parte de la entidad. En la dependencia de talento humano de la entidad tienen dudas sobre el alcance del derecho a recibir y solicitar esta información. Al día 14 de haber recibido la solicitud, el funcionario encargado le indica al ciudadano que no se le podrá dar una respuesta dentro del término inicialmente previsto, pues en la entidad tienen dudas sobre el carácter privado e íntimo de la información solicitada, por lo cual darán respuesta al día hábil 30 de haberse radicado la solicitud. En la fecha señalada se da respuesta negando la información, indicando que la hoja de vida es información reservada. Vamos a ver las preguntas que se desprenden de este caso. Pregunta número 1. La prórroga del plazo de respuesta de parte de la entidad A. Ha sido adoptada fuera del término. B. Fue correctamente justificada y aplicada. C. No debió aplicarse por el motivo aducido. De estas tres opciones, solamente una es correcta. En un momento vamos a ver cuál de ellas es. Pregunta número 2. La negativa de la entidad a entregar esta información. A. Fue una decisión mal tomada por la entidad, pues no toda información de la hoja de vida de un funcionario es reservada. B. Fue incorrectamente justificada, pues ninguna información que reposa en la hoja de vida del servidor público es reservada. C. Tiene un amparo legal, pues la información solicitada es reservada por tratarse de documentos íntimos de la persona. Pregunta número 3. Ante esta negativa, el ciudadano cuenta con un mecanismo jurisdiccional previsto por el legislador estatutario en el que un juez de la República determinará si efectivamente la información solicitada es de carácter reservado. Se hace referencia a opción A, la acción de tutela, B, el recurso de insistencia, C, la acción de cumplimiento. Pregunta número 4. Sobre el contenido de la petición ciudadana, no es cierto que A, el acceso a la información pública es un derecho fundamental. B, por principio toda información en posesión de una entidad del Estado es pública. C, salvo información sobre asuntos de defensa y seguridad, toda información es pública. Allí tenemos entonces el supuesto y 4 preguntas que se desprenden de ese supuesto que hace relación al eje temático derecho de petición y acceso a la información. Muchas veces en los concursos públicos de méritos encontramos que los ejes temáticos pueden tener diversas denominaciones y este tema puede estar incluido, digamos, en otro eje temático incluso, por ejemplo, atención al ciudadano. Allí podemos encontrar que se evalúe este tema específico, pero en suma es un conocimiento fundamental para la función pública. Vamos a verlo. Dentro de las pruebas que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, que diseña la comisión, encontramos que en todos los concursos públicos de méritos se incluye una prueba de competencias funcionales. En esta prueba se evalúan esencialmente conocimientos, es una parte fundamental de lo que se evalúa en esta prueba y nosotros resaltamos 3 componentes que se evalúan en esta prueba de competencias funcionales: conocimientos básicos de la función pública, habilidades y conocimientos funcionales del empleo.
Esos son los tres componentes que se evalúan en la prueba de competencias funcionales. Dentro de la prueba de competencias funcionales, el eje temático de derecho de petición y acceso a la información es evaluado como conocimiento básico de la función pública, es decir, es un conocimiento que debe evidenciar todo servidor público. En ocasiones, muy seguramente en algunos concursos, este será un eje temático que no se incluirá o que no será evaluado, pero es un conocimiento que se evalúa casi que convocatoria a convocatoria, por lo tanto es fundamental para participar, para postularse por un empleo de carrera administrativa. Tenemos entonces que dentro de la prueba de competencias funcionales, este eje temático es evaluado como conocimiento básico de la función pública y también puede ser evaluado en aquellos empleos que tienen funciones específicas de atención al ciudadano y de respuesta a peticiones. Puede ser evaluado como conocimiento funcional del empleo o como un conocimiento especializado. Vamos a ver ahora cuáles son las herramientas que nos van a permitir a nosotros resolver las preguntas que acabamos de abordar. Para ello debemos acudir a la Ley 1755 del 2015. Esta es una ley estatutaria que modificó la Ley 1437 del 2011, en el cual se regula el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Esta es una ley básica para la función pública. Hablo del CEPACA o la Ley 1437. En la medida en que esta Ley 1755 se incorpora, es decir, el legislador la incorpora a la Ley 1437 del 2011, es una ley que hace parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Esta va a ser la ley que nos permitirá resolver las preguntas que acabamos de abordar. En primer lugar, el artículo 14 nos dice cuáles son los términos para resolver las distintas modalidades de petición. Y dice lo siguiente: salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Esta primera parte de este artículo nos dice una regla general. La regla general es que las peticiones de interés general o particular deben resolverse dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción, y de allí encontramos que hay unas excepciones, hay casos especiales. En primer lugar, las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias de su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Estos días a que hace referencia la ley son hábiles, no calendario. Tenemos 3 modalidades de derecho de petición: petición de documentos, derecho de petición de interés general o particular y consulta. Allí tenemos entonces 10 días hábiles para resolver la petición de documentos, 15 días hábiles para resolver la petición de interés general o particular y 30 días hábiles para resolver una consulta. Vamos a ver que este mismo artículo nos dice lo siguiente. Esta es una regla que nos va a permitir resolver una de las preguntas. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a su vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. El artículo 24 de esta misma ley nos dice cuál es la información o documentos que se considerarán reservados. Entre ellos los siguientes: los relacionados con la defensa o seguridad nacionales, las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas, los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en la hoja de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales,
y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. Pensaríamos que este numeral es el que nos va a permitir resolver la petición de información del ciudadano, es decir, es un ciudadano que está solicitando información que reposa en la hoja de vida de un funcionario público. Vamos a ver cómo se resuelve este caso. Continuamos con los documentos o información reservada. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. Los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la ley estatutaria 1266 del 2008, los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos, los amparados por el secreto profesional, los datos genéticos humanos. Vamos a ver entonces que estos, son las condiciones bajo las cuales se considera que un documento o información que reposa en una entidad pública se considera reservada. Pero sobre este punto debemos resaltar una sentencia de la Corte Constitucional que también nos va a ayudar a resolver el caso planteado junto con las preguntas. Se trata de la sentencia C951 del 2014. Recordemos que la jurisprudencia es una norma que también es fuente para los servidores públicos en general. Esta sentencia dice lo siguiente: si bien la Corte comparte lo dicho por los intervinientes, en tanto la indeterminación en la redacción de la norma puede conducir a un entendimiento de la misma que resulte desproporcionado e irrazonable, toda vez que no especifica cuál es la información que hace parte de los documentos relacionados que constituye o cuya divulgación pueda llevar a una vulneración del derecho a la intimidad o privacidad de las personas, considera que lo anterior no conduce a la inconstitucionalidad de la norma, pero sí a que el alcance de su contenido se debe interpretar de manera sistemática e integrada, toda vez que, como ya se ha advertido del mismo texto del numeral 3, se deduce que no se trata de la reserva de las hojas de vida, la historia laboral o los expedientes pensionales en su totalidad, sino de apartes específicos que hagan alusión a datos que involucran la esfera de intimidad y privacidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? No todo lo que reposa en la hoja de vida de un servidor público es reservado. Esto es, a lo que apunta la Corte Constitucional. No todo puede ser reservado. Hay información que sí es sensible, que hace parte de la esfera privada del servidor público. Por ejemplo, historial médico que repose en la hoja de vida de un servidor público, esto tendrá carácter reservado casi que de forma absoluta. Pero, por ejemplo, copia de los títulos, de los estudios, de la experiencia que reposa en la hoja de vida de la entidad, esto no tiene carácter reservado. Vamos a ver entonces cómo resolver o cuáles son los otros artículos, cuáles son las otras normas que nos van a permitir resolver el supuesto junto con las preguntas. Y para ello debemos mencionar el artículo 26 de esta misma ley que regula el recurso de insistencia. Si la persona interesada insistiera en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales, decidir en única instancia si se niega o se acepta total o parcialmente la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los 10 días siguientes. Este término se interrumpirá en ciertos casos. Es decir, el recurso de insistencia es cuando a un ciudadano se le niega información o documentos que reposan en una entidad pública y el ciudadano insiste en acceder a esta información. La entidad debe remitir la misma ante el Tribunal Contencioso Administrativo o ante los jueces contenciosos administrativos, según la autoridad de que se trate, para que ésta decida dentro de los 10 días hábiles siguientes
si en efecto se trata de información reservada o no. Vamos entonces a resolver el caso. Recordemos que se trata de una situación en la cual un ciudadano solicita copia de los soportes de experiencia y educación de la hoja de vida de un funcionario de la entidad. El funcionario de quien se solicitan sus documentos ha sido el encargado de adelantar un trámite de interés del ciudadano, quien de su parte ha manifestado inconformidad con los tiempos del trámite, así como con algunos errores que se han evidenciado de parte de la entidad. Por su parte, la entidad tiene dudas sobre si esta información es reservada o no, por lo cual, al día 14 de haber recibido la información, la solicitud, el funcionario encargado le indica al ciudadano que no se le podrá dar una respuesta dentro del término inicialmente previsto, pues en la entidad tienen dudas sobre el carácter privado e íntimo de la información solicitada, por lo cual darán respuesta al día hábil 30 de haberse radicado la solicitud. En la fecha señalada se da respuesta negando la información, indicando que la hoja de vida es información reservada. Pregunta número 1. Hay una prórroga. Se prorroga el tiempo de respuesta y se responde al día hábil 30. Esta prórroga ha sido adoptada por fuera del término. Esta es la pregunta número 1. La clave de respuesta sería esa. Ha sido adoptada fuera del término. ¿Por qué? Vamos a ver que esta petición encubre una petición de documentos e información que debe ser resuelta dentro de los 10 días hábiles siguientes a que la entidad recibe la solicitud. En este caso, dentro de esos 10 días hábiles, la entidad debió prorrogar el tiempo de respuesta si encontraba que lo ameritaba, pero no lo hizo dentro de los 10 días hábiles, sino que se salió de este término, por lo tanto, digamos que hay una infracción de las normas legales. Las demás opciones son distractores. Pregunta número 2. La negativa de la entidad a entregar esta información fue una decisión mal tomada por la entidad, pues no toda información de la hoja de vida de un funcionario es reservada. Esto ya es claro de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional que leíamos hace un momento. La hoja de vida de los funcionarios públicos no tiene carácter reservado automáticamente. Tiene carácter reservado la información que sea privada, que tenga relación con la intimidad del ciudadano, que repose en la hoja de vida. Mencionábamos hace un momento, información sobre el estado de salud del funcionario, esto tendría un carácter reservado. Pero miren que en este caso, el ciudadano está solicitando los soportes de la hoja de vida. Aquí hace referencia a eso, a la experiencia, a la formación académica de ese funcionario, información y documentos que la entidad debe suministrar, ya que sobre ello no recae una reserva. Pregunta número 3. Ante esta negativa, el ciudadano cuenta con un mecanismo jurisdiccional previsto por el legislador estatutario en el que un juez de la República determinará si efectivamente la información solicitada es de carácter reservado. Se hace referencia a el recurso de insistencia. Lo leíamos hace un momento. Este es un recurso jurisdiccional bajo el cual un ciudadano que solicita información que le es negada insiste en que se le entregue esta información, para lo cual la entidad debe remitir este asunto ante la jurisdicción contenciosa administrativa, quien decidirá si efectivamente se trata de información reservada o no. Tengamos en cuenta que la acción de tutela muchas veces es un mecanismo jurisdiccional válido para acceder a información o para obligar a una entidad a que se me responda a un derecho de petición, pero en este caso el enunciado nos está diciendo que se trata de un mecanismo jurisdiccional previsto por el legislador estatutario, lo cual nos remite precisamente a la Ley 1755 del 2015 y al CEPACA, que al menos esa Ley 1755 es una ley estatutaria. Entonces, en este caso, la clave de respuesta sería solamente el recurso de insistencia. Pregunta número 4. Sobre el contenido de la petición ciudadana, ¿no es cierto que, salvo información sobre asuntos de defensa y seguridad, toda información es pública? Esto no es cierto. Y miremos muy bien este modelo de pregunta. Cuando nosotros estamos presentando las pruebas escritas, debemos estar muy concentrados cuando nos dice algo así como no, como excepto, porque allí digamos que nos cambia totalmente el sentido de lo que nos están evaluando. No es cierto que, salvo información sobre asuntos de defensa y seguridad,
toda información es pública, como porque ya vimos, hay otras causales bajo las cuales se considera que cierta información es reservada. El acceso a la información pública es un derecho fundamental, esto sí es cierto. Por principio, toda información en posesión de una entidad del Estado es pública, esto también es cierto. Toda información que está en una entidad del Estado, todo documento que está en una entidad del Estado es pública, por principio, salvo algunas excepciones. Entonces, esto es cierto. Lo que no es cierto es que, salvo información sobre asuntos de defensa y seguridad, toda información es pública. Allí tenemos entonces un ejemplo del eje temático de derecho de petición y acceso a la información. Ya los concursos públicos de méritos del país van avanzando, las inscripciones han cerrado hace algún tiempo y es momento de preparar las pruebas escritas. Por lo tanto, les invitamos a estar atentos a nuestro canal. Aquí estaremos publicando una vez por semana este tipo de ejemplos de evaluación que les permitirán familiarizarse con la metodología de evaluación y profundizar en esos conocimientos que son evaluados comúnmente en los concursos públicos de méritos del país.